Tras la eliminación de Ali Khamenei en la incursión israelí-estadounidense, el régimen islámico iraní anunció a 3 funcionarios que van a dirigir al país hasta la posible elección del sucesor del líder supremo. Pero en esta historia aún nada es seguro. Hoy el presidente Donald Trump aseguró que los nuevos dirigentes islámicos iraníes quieren hablar y que él ha aceptado. La gran pregunta es si veremos una transición iraní a la venezolana o más bien una profundización del conflicto bélico con consecuencias geopolíticas incalculables. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. En medio de las manifestaciones de sus partidarios, el régimen islámico confirmó la muerte de Ali Khamenei y prometió venganza contra Estados Unidos e Israel. Miles de iraníes desafiaron al régimen islámico en las calles y celebraron su caída. Y un triunvirato de funcionarios islámicos liderará Irán hasta el nombramiento del sucesor de Khamenei. Aseguran que responderán con fuerza a la oleada de ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán. La televisión estatal iraní confirmó la muerte del ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo de Irán. Khamenei murió en los bombardeos de los Estados Unidos e Israel contra las instalaciones del régimen el pasado sábado en Teherán. Ali Khamenei liderara la República Islámica desde el año 1989. Muchos iraníes han celebrado su muerte y al menos en una ciudad han derribado símbolos del régimen islámico. En Teherán, los partidarios del ayatolá lamentaron su muerte y juraron venganza por los ataques que acabaron con su vida y la de otros altos dirigentes iraníes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las represalias serán contestadas literalmente con una fuerza nunca antes vista. El régimen iraní decretó 40 días de luto nacional por el asesinato de su líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Durante décadas, el ayatolá Ali Khamenei fue el hombre más poderoso de Irán, el líder supremo. Algunos lo consideraban un héroe de la revolución islámica, mientras otros lo veían como un dictador brutal. Nacido en Mashhad, el corazón religioso de Irán, Ali Khamenei comenzó su formación como clérigo islámico con solo 11 años. Irán era entonces un país laico gobernado por el autócrata Shah Pahlavi. Khamenei se unió a la posición religiosa liderada por el ayatolá Ruhollah Khomeini, uno de sus maestros, y fue arrestado varias veces por la policía secreta del Shah. En 1979, Khomeini regresó del exilio después de que los iraníes derrocaran al Shah y establecieran la República Islámica. Ali Khamenei ascendió rápidamente en las filas del nuevo sistema. Cuando Khomeini murió 10 años después, Khamenei estaba entre los candidatos para reemplazarlo, aunque no tenía el rango religioso necesario para ocupar el cargo más alto de Irán, como él mismo señaló. No estoy calificado para convertirme en el líder supremo. Yo lo sé y ustedes también lo saben. Tendrán que llorar lágrimas de sangre por cualquier sociedad islámica que siquiera contemple la posibilidad de elegirme como su líder. Y aún así votaron por él. Así que con 50 años, Khamenei pasó a ser el líder supremo. En las décadas siguientes, Ali Khamenei ejerció la máxima autoridad sobre la política y la religión. Intensificó la enemistad hacia Israel y Estados Unidos y negó repetidamente el Holocausto. Reforzó el estricto marco religioso de la República Islámica y amplió su control sobre la vida cotidiana, restringiendo la libertad de expresión y creando un poderoso aparato de vigilancia y seguridad para imponer la lealtad a los ideales de la revolución islámica. Transformó también a la Guardia Revolucionaria en una poderosa fuerza encargada de supervisar la sociedad civil y reprimir la disidencia. La Guardia cobró especial relevancia en 2009, durante el llamado Movimiento Verde, cuando cientos de miles de personas salieron a las calles para protestar contra lo que consideraban unas elecciones presidenciales amañadas. En los años siguientes, Ali Khamenei se enfrentó a muchas más oleadas de protestas masivas provocadas por las dificultades económicas, el aumento de los precios del combustible y la creciente escasez de agua. En 2022, la muerte de una joven detenida por la llamada policía moral desencadenó el desafío más profundo en décadas hacia Khamenei y su república.
Cientos de manifestantes antigubernamentales fueron asesinados, innumerables fueron detenidos y torturados. Jamenei culpó de las protestas a sus enemigos en el extranjero y defendió la violencia de su guardia revolucionaria. Según él, lo más importante era preservar la República Islámica. Tengo un alma pobre, un cuerpo destrozado y la poca dignidad que me has dado. Lo sacrificaré todo por la revolución y por el Islam. Pero cuando la República Islámica fue atacada en 2025, Ali Jamenei desapareció. Mientras los ataques aéreos israelíes y estadounidenses tenían como objetivo el programa nuclear de Irán y mataban a sus comandantes de más alto rango, el líder supremo solo aparecía en declaraciones pregrabadas, escondido en un lugar desconocido, inaccesible incluso para los altos funcionarios. En una de las mayores crisis de la República Islámica, Ali Jamenei dejó un vacío de poder y perdió gran parte de la poca confianza que aún se tenía en él. El ayatolá Ali Reza Arafi, de 66 años, fue nombrado el domingo como el tercer miembro del Consejo Interino que liderará el país tras la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei. Bueno, así lo informó la llamada Asamblea de Discernimiento de Connivencia del Sistema. Arafi es un jurista del Consejo de los Guardianes y, según medios locales iraníes, encarna el entrelazamiento entre la autoridad religiosa y la influencia política que define la estructura de poder en Irán. Junto al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Gholam Hossein Mosaddegh, Arafi va a liderar el periodo de transición tras la muerte de Jamenei en los ataques de los Estados Unidos e Israel. Es la segunda transición desde la Revolución iraní en el año 1979. Y vamos por la perspectiva, lo hacemos con quien ven, con Jesús Núñez Villaverde, experto en seguridad y resolución de conflictos desde Madrid. Jesús, muchos saludos. Hablemos, por favor, de la cuestión de la sucesión del régimen. ¿Veremos acaso a un liderazgo funcional, a una especie de transición como sucede ahora mismo en Venezuela, o quizás una mayor radicalización y conflictibilidad? Creo que se tardará todavía un tiempo en definir quién puede ser el nuevo interlocutor en nombre de Teherán, porque de momento ese triunvirato es más bien una instancia transitoria y en su momento la Asamblea de Expertos, los 88 miembros de la Asamblea de Expertos, tiene que elegir al nuevo líder supremo que tiene en su persona todos los poderes realmente, no solamente ejecutivo, sino también legislativo y de las Fuerzas Armadas. Para llegar a ese punto tiene que haber un acuerdo entre diferentes facciones que no siempre ven las cosas del mismo modo y tenemos que pensar que ahora mismo los llamados guardianes de la revolución, los Pasdarán, han crecido muchísimo durante el periodo de Jamenei y que por lo tanto van a tener una capacidad enorme para imponer seguramente a un candidato que cabe imaginar que va a ser más radical todavía de Ali Jamenei y que por lo tanto desde ese punto de vista es difícil imaginar que eso vaya a llevar a algún tipo de acuerdo, de diálogo, de interlocución con Estados Unidos. Más bien cabe pensar que de momento hacia lo que va Irán es hacia un intento de represaliar, de responder, de no poner la rodilla en tierra frente al dictado que le quiere imponer tanto Washington como Tel Aviv y que desde ese punto de vista cabe imaginar también que la violencia va a seguir adelante tanto dentro del país como en el resto de los países del Golfo. Jesús, hablemos de las consecuencias. Esta operación estadounidense e israelí no hubiese sido posible sin el concurso y apoyo de varios países árabes del Golfo, donde el régimen de los ayatolás tiene también muchas grandes rivalidades. ¿Cuáles son las consecuencias geopolíticas en el mundo árabe y en la perspectiva también de los acuerdos de Abraham e incluso en la propia OTAN? Desde luego hemos visto en primer lugar cómo varios países del Golfo han intentado aparentar que negaban a Estados Unidos la utilización de su territorio, de sus bases estadounidenses en su propio suelo y del espacio aéreo para que desde allí se pudiera llevar a cabo algún ataque contra Irán, porque lo que temían estos países es lo que ahora está ocurriendo, una represalia iraní lanzando misiles y drones contra prácticamente todos los países del Golfo, desde Arabia Saudí hasta Qatar, incluyendo a Kuwait, Jordania, Bahrein, y por lo tanto desde ese punto de vista lo que cabe preguntarse ahora mismo, y ahí hay dos interpretaciones que no sabemos todavía por cuál de ellas se va a decantar el futuro inmediato, una de ellas daría a entender que lo que está haciendo Irán es atacar a esos países árabes para acabar provocando una guerra regional de todos contra todos, para llevar a una situación absolutamente descontrolada en una región tan importante desde el punto de vista petrolífero y gasístico, mientras que hay otra interpretación que podría dar a entender que esos golpes iraníes contra los países del Golfo
Golfo lo que buscan realmente es que los gobiernos de estos países acaben presionando a Washington para que finalmente Donald Trump pare esta dinámica belicista y trate de llegar a algún tipo de acuerdo con Teherán en la medida en la que a Estados Unidos no le interesa una guerra total en la región y evidentemente a Irán, que es la parte más débil de la ecuación, tampoco debería interesarle un conflicto prolongado que pueda acabar provocando la caída del régimen, cosa que de momento no se ha producido. Muy interesante, Jesús Núñez Villaverde. Muchas gracias en Madrid. Un placer, hasta la próxima. Israel y Estados Unidos lanzaban este domingo una nueva oleada de ataques contra la República Islámica de Irán y hasta ahora se registran 200 muertos en todo el país. La respuesta del régimen islámico a su vez ha sido furiosa, dejando 13 víctimas mortales, 9 en Israel, 3 en Emiratos Árabes Unidos y 1 de Kuwait. Irán dirige sus ataques contra Israel y las bases estadounidenses en países árabes de la región, decíamos, y también apuntó al portaaviones USS Abraham Lincoln estacionado en el Golfo. El Comando Central de Estados Unidos aseguró en su cuenta de la red social X que los misiles iraníes no se acercaron siquiera a la embarcación en el Líbano. Entre tanto, aumenta la preocupación porque cuenta con su parlamento o en su parlamento con el grupo chiita pro-iraní Hezbollah, considerado terrorista por varios países, entre ellos Estados Unidos e Israel, además de la Unión Europea. Beirut ha pedido no ser arrastrado a esta guerra. Y el periodista Joan Cabasés tiene la crónica ahora mismo en Beirut. Johan, te saludo. Y el gobierno libanés teme represalias. Decíamos recién que se reable el frente con el grupo Hezbollah. Recordemos que Hezbollah funciona como un poder militar paralelo al del ejército libanés. ¿Cómo está abordando el gobierno libanés esta situación? Bueno, lo cierto es que aquí en Líbano estos días hay preocupación por la posibilidad muy real de que el país se pueda ver implicado una vez más en una guerra regional. El gobierno hace semanas que trabaja con cautela para intentar convencer a la milicia libanesa Hezbollah de que no participe en este nuevo conflicto regional y arrastre tras de sí al país entero. Hay que recordar que Líbano tiene un nuevo gobierno fundado el año pasado y que este es un gobierno que ha aprobado el objetivo para lograr el monopolio de las armas en el país, o lo que es lo mismo, el objetivo de desarmar a la milicia libanesa Hezbollah y a otras con presencia en este país. Los nuevos líderes aseguran que este objetivo va de la mano del hecho de que a partir de ahora en Líbano la decisión de entrar o no en una guerra va a depender únicamente del gobierno de Líbano y no de grupos independientes como lo es Hezbollah. Hoy el Consejo de Defensa de Líbano se ha reunido para ahondar en ese mensaje y para proyectar una imagen de unidad y de oposición a la idea de entrar en una guerra que Líbano no se puede permitir. Hay que recordar que en la ofensiva israelí de 2024 Israel mató a 4.000 personas en pocos meses y destruyó decenas de miles de viviendas. Hezbollah fue uno de los brazos fuertes del régimen islámico iraní por décadas, lo fue en el Líbano, lo fue en la región y también incluso más allá de la región. ¿Cuál es la situación de Hezbollah hoy y cuánto afectará su propio futuro la caída de Jomenei? Es difícil prever qué consecuencias puede tener la muerte de Jamenei en relación al futuro de Hezbollah, pero sí hay dos cosas que podemos afirmar. Por un lado, Hezbollah está actualmente en un momento de grave debilidad después de la guerra que libró con Israel en 2024. Hay que recordar que pese a la tregua que se firmó en noviembre del 2024, Israel continúa a día de hoy atacando a diario este país en supuestos ataques contra combatientes de Hezbollah, unos ataques que a veces también matan a población civil. Desde ese momento, desde la tregua de 2024, Hezbollah está tratando de recuperar y recalibrar sus fuerzas. Por el otro, lo cierto es que el líder supremo Jamenei era en Teherán de los que apostaba por continuar con esta doctrina contraria a Occidente y contraria o hostil con la presencia estadounidense y israelí en Oriente Medio. Era precisamente esta doctrina la que llevó a Teherán a fundar y a patrocinar durante décadas a grupos armados en la región como Hezbollah en Líbano o como los hutíes en Yemen. Ahora está por ver si la República Islámica decide continuar en esa dirección o si, por lo contrario, las flaquezas económicas en Teherán llevan al país iraní a abandonar el apoyo a estos grupos. Joan Cabasés, muchas gracias en Beirut. A vosotros. Y solo tiempo para despedirnos. Muchas gracias por su sintonía y hasta pronto.